Hay cosas que nadie te advierte, como que si decides brillar, probablemente te sentirás fuera de lugar. Si eres amable sin medida, atraerás a quienes vienen a usar. Y si decides ser transparente en un mundo de máscaras, prepárate para sangrar. Pero insistes, ¿verdad? Porque en el fondo crees que el mundo valora lo auténtico, que ser bueno te traerá lo bueno, que dar de ti sin filtros te abrirá puertas, hasta que llega el golpe, ese amigo que te traiciona, esa pareja que usa tu entrega, ese jefe que te exprime y luego te reemplaza como si fueras cualquier cosa. Y tú ni siquiera sabes en qué momento pasó, cómo pasaste de protagonista a ser una herramienta más. Es ahí cuando entiendes. No fue por ser débil, fue por no tener estrategia. Maquiavelo ya lo había dicho hace siglos. Quien es bondadoso, en un mundo lleno de astutos se convierte en presa. Este video no es una oda al cinismo ni una apología a la maldad. Es un llamado a los ingenuos que ya están cansados de ser usados. Es para quienes dieron todo y recibieron migajas. Vamos a romper con la mentira que dice que ser bueno es suficiente. Y sí, te voy a mostrar cómo seguir siendo luz sin dejar que los demás apaguen tu fuego. Pero primero tienes que mirar la oscuridad de frente. Porque si no entiendes por qué todos quieren algo de ti, nunca aprenderás a usar eso a tu favor. Mira con atención. Cada persona que se acerca viene con un hambre escondida. No siempre es por dinero. A veces es por validación, otras por compañía. Muchas veces solo por el poder que sienten al saber que tú siempre vas a estar ahí, sin importar lo que hagan. Y sin darte cuenta, tú les diste todo eso. Les diste tu atención, tu tiempo, tu escucha, tu energía, tu empatía, tu disponibilidad infinita. Y luego, cuando decides dejar de dar, se enojan, no porque les hiciste daño, se enojan porque se habían acostumbrado a usarte. Y no siempre es por maldad, es que así funciona la naturaleza humana. Las personas se acomodan donde no hay resistencia, aprovechan donde no hay límite. Esa fue una de las cosas que Maquiavelo entendió mejor que nadie. El poder no se trata solo de autoridad visible, sino de saber cuánto vales y no regalarte a cualquiera. Pero tú nunca te diste eso. Nunca hiciste un inventario emocional. Nunca te preguntaste cuántas veces ayudaste a quien jamás lo haría por ti. Y ahora estás vacío. El problema nunca fue dar. El verdadero problema es no saber cuándo detenerse. ¿Quieres saber cuántas personas realmente te valoran? Pon límites. Di no una sola vez. Deja de estar siempre disponible. Observa. La mayoría no te agradecerá por lo que diste. Se enojará por lo que dejaste de dar. Y ahí es donde todo queda claro. Porque el respeto verdadero no nace de entregar todo. Nace de saber decir basta. Entonces, ¿entiendes por qué Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas? Y no hablaba de infundir miedo con violencia. Hablaba de tener límites tan claros que nadie se atreva a cruzarlos. Porque la verdad es que la gente no respeta al que siempre cede. Respeta al que no necesita justificarse, al que no se explica, al que habla poco pero deja una marca, al que puede desaparecer sin dar explicaciones. En un mundo que no sabe cómo valorar lo que recibe, terminamos en deuda emocional con todos. Y nadie paga esa deuda por ti. Pasaste tanto tiempo tratando de ser útil, presente, amable, y no lo notaste. Pero cada vez que dabas más, valías menos. Lo viste cuando eras el que respondía al instante, el que decía sí a todo, el que escuchaba los problemas de todos, sin que nadie escuchara los tuyos. ¿Qué te dieron a cambio? Silencios, ausencias, y lo más cruel de todo, te dieron por sentado, y duele. Duele porque tú pensabas que con darlo todo alcanzarías el amor, la amistad, el respeto. Pero Maquiavelo no adornaba la realidad. Decía que los hombres olvidan antes la muerte de su padre
que la pérdida de su herencia. Es brutal, pero es verdad. La gente recuerda más lo que obtuvo de ti que lo que hiciste por ellos. Valora más lo que ganó que lo que tú perdiste para dárselo. Y tú sigues ahí, dando. Sigues creyendo que algún día verán todo lo que hiciste, pero no lo verán, porque quien siempre está, se vuelve invisible. Por eso, uno de los mayores actos de poder es desaparecer, no como castigo, sino como estrategia, porque el silencio no es debilidad. El silencio es escasez, y la escasez crea valor. Ya lo notaste. Quien da menos es más buscado. Quien se hace esperar parece tener más valor. ¿Por qué? Porque entendieron una verdad simple. La atención no se regala, se cotiza. ¿Quieres recuperar tu poder? Comienza a tratar tu presencia como un lujo, no como agua gratis. Tu tiempo, tu energía, tu escucha, tu mirada, tu abrazo. Todo eso tiene valor. Y cuanto más fácil lo entregues, menos lo apreciarán. Este es el único juego que nadie te enseñó. No gana quien más da, sino quien sabe cuándo, cuánto y a quién dar. Porque cuando no hay reciprocidad, el generoso no es admirado, es desgastado. Si quieres convertirte en esa persona que no puede ser usada, hay una regla que nunca debes olvidar. No le des todo a quien no ha ganado nada, porque cada vez que lo haces, te fragmentas un poco más, hasta que un día ya no sabes cómo reconstruirte. Maquiavelo nunca pidió que seas cruel, solo que seas consciente, que entiendas que el poder no se ruega, no se mendiga, no se grita, se construye en silencio mientras los demás te subestiman. Y cuando llegue el momento, actúa sin previo aviso, sin pedir permiso y sin arrepentimientos. Hay una verdad que duele, pero te libera. No necesitas que te amen, necesitas que te respeten, porque el amor sin respeto no es amor, es posesión, es capricho disfrazado de ternura. ¿Quieres saber si alguien realmente te valora? Diles que no. Pon un límite. El que te amaba, desaparece. El que decía que te entendía te llama egoísta. El que te elegía ahora dice que cambiaste. Ahí lo ves claro. Nunca te amaron, solo te necesitaban. Y sí, eso duele, pero también te da un superpoder. Ser querido por todos. La mayoría no. Quiere libertad, quiere aprobación. Y por eso entregan su tiempo, su paz, su dignidad. Se callan lo que piensan. Hacen lo que no quieren, esperan lo que nunca llega. ¿Por qué? Por un gracias, un te quiero, una falsa promesa de que serán aceptados. Pero esa aceptación es frágil, volátil, interesada. Maquiavelo lo advirtió hace siglos. El amor de la gente es inconstante, se pierde ante cualquier adversidad. Pero el respeto, una vez que lo conquistas, resiste el tiempo y el viento. Y aquí viene una pregunta brutal. ¿Por qué tanta gente te ama cuando estás en silencio y te teme cuando hablas? Porque el mundo no está hecho para personas libres. Está hecho para personas previsibles. La previsibilidad es comodidad para los demás. Pero tú no estás aquí para complacer. Estás aquí para existir con firmeza. ¿Quieres que te respeten? Empieza por respetarte. No regales tu tiempo a quien no te lo devuelve. No expliques tu valor a quien ya lo puso en duda. No pidas permiso para ser quien eres. Porque si tienes que explicar quién eres, esa persona ya decidió no verte. Tú no estás aquí para convencer a nadie. Estás aquí para convertirte en alguien imposible de ignorar. Y eso no se logra gritando. Se logra construyendo desde dentro, en silencio, donde nadie te aplaude, pero tú sabes quién eres. Tú sabes lo que vales. Maquiavelo sabía lo mismo. Por eso dijo que es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Y no hablaba de infundir miedo. Hablaba de proyectar una firmeza que obliga a los demás
a pensarlo 2 veces antes de usarte, porque el respeto no se suplica, se impone, con presencia, con límites, con decisiones que hablan más que las palabras, porque hay personas que, solo con estar presentes, hacen que todo el ambiente cambie. No gritan, no amenazan, solo existen con tanta claridad que descolocan a los demás. Eso es poder real, no el que humilla, sino el que impone sin pedirlo, no el que busca ser temido, sino el que no necesita ser entendido para ser respetado. Porque cuando ya no necesitas ser querido, empiezas a volverte inmenso, imposible de minimizar, inolvidable. ¿Sabes cuál es la verdadera fuente de autoridad? No es la fuerza, no es la inteligencia, ni siquiera es la experiencia, es el dominio de uno mismo. Vivimos en una época donde todos reaccionan. Una mirada, un comentario, una crítica, y ya están quebrados por dentro. Se derrumban, se apagan, se achican para no incomodar. Se esfuerzan por encajar en relaciones que ya son prisiones emocionales. Pero llega un momento, un quiebre interno, y ahí todo cambia. Dejas de explicarte, de justificarte, de perseguir a quien no te valora. Y justo ahí empieza tu verdadero poder. Empiezas a responder sin perderte, a observar sin desesperarte, a esperar sin rogar, a tomar decisiones desde la calma y no desde el miedo. Eso es poder. Y es un poder que no se enseña en libros ni se consigue con frases motivacionales. Es presencia. Presencia no es volumen, es energía. Es entrar en un lugar y que todo el entorno se acomode. No porque grites, sino porque no necesitas hacerlo. Esa es la diferencia más brutal entre el débil y el implacable. El débil evita el conflicto. El implacable lo domina. El débil quiere ser comprendido. El implacable quiere ser imposible de ignorar. Y tú no estás aquí para que te entiendan. Estás aquí para marcar una diferencia tan contundente que quien no te entienda no tenga otra opción que respetarte. El respeto no se pide, no se ruega, se provoca, se impone con presencia. Y quien no quiera darte eso, que aprenda a vivir sin ti. Porque cuando entiendes esto, dejas de perseguir aceptación. Comienzas a moverte con intención, con maestría, con estrategia. ¿Sabes qué tienen en común todos los imperios que alguna vez cambiaron la historia? No fueron liderados por los más fuertes, ni por los más sabios, ni por los más puros. Fueron liderados por quienes dejaron de pedir permiso, porque hay una diferencia gigantesca entre existir y ocupar tu lugar, entre vivir y reclamar tu espacio. Puedes pasarte toda la vida esperando que te reconozcan, que te elijan, que valoren tu bondad. Pero el mundo no recompensa a quien espera. El mundo responde al que se atreve. Maquiavelo lo dijo claro. Quien cree que solo la virtud lo llevará lejos, será superado por quien actúe con estrategia. Porque el poder no es cuestión de tener razón, es cuestión de entender cómo se juega. Y en este juego, el que se muestra sin armadura termina emocionalmente devorado. El que pide disculpas por sentir, por querer, por dar, es el primero en ser usado. Porque el respeto no nace de tu dulzura, nace del límite que proyectas. Y ese límite no te lo da nadie, te lo das tú. Ese límite nace cuando ya no necesitas aprobación para actuar, cuando dejas de rogar por atención, cuando dejas de tolerar la deslealtad solo para no estar solo, cuando tu presencia no se regala, se gana. Y aquí viene la parte más cruda. Tus enemigos ya están estudiándote. Están observando cómo reaccionas al desprecio, cómo te afecta el rechazo, qué tan fácil es doblegarte con un poco de presión emocional. Y cada vez que te encoges para agradar, ellos lo anotan. Cada vez que sonríes cuando deberías alejarte, te usan.
Cada vez que aceptas lo inaceptable para no romper la paz, ellos ganan terreno. No lo olvides. En el ajedrez del poder, cada silencio es un movimiento. Cada gesto es una estrategia. Cada límite que marcas define el tipo de mundo en el que vas a vivir. Si no marcas tu territorio, alguien lo hará por ti. Si no decides tu precio, te pondrán una etiqueta. Si no manejas tu narrativa, otros contarán tu historia por ti. Pero cuando decides volverte imperturbable, todo cambia. Ya no buscan manipularte, te observan. Ya no se ríen de ti, te estudian. Ya no intentan usarte, te rodean con cautela. Porque el que ya no tiene miedo a perder, no puede ser dominado. Quien ya no necesita ser amado, ya no puede ser condicionado. Y quien ha dejado de mendigar ser visto, se vuelve imposible de ignorar. Llega un momento en la vida de cada ser humano donde algo se rompe. Y en ese silencio que sigue al golpe, solo hay dos caminos: retroceder para siempre o reconstruirte con fuego en la mirada. Y si estás aquí, leyendo esto, no es casualidad. Es porque tú ya lo viviste. Ya sabes lo que es dar todo y que lo tomen como si no fuera nada. Ya estuviste para los demás y te dejaron solo. Ya hablaste con el alma y te respondieron con silencio. Ya fuiste leal y te usaron. Y lo que más dolió no fue eso. Fue que tú lo permitiste, que reaccionaste justificándolos, que bajaste la cabeza, que pediste perdón por sentir. Pero ya basta. Maquiavelo nunca escribió para destruir. Escribió para despertar a los que no sabían cómo defenderse. Porque si no eres fuerte, te conviertes en herramienta. Si no te respetas, te conviertes en camino para que otros te pasen por encima. Si no decides cuándo dar y cuándo cerrar la puerta, vivirás como esclavo de tus propias virtudes. ¿Sabes cuál es la verdadera paz? No es la ausencia de problemas. Es el momento exacto en que ya no necesitas que el mundo te entienda, porque ya construiste tu propio reino. Un reino que no se hizo con palabras bonitas, sino con decisiones difíciles. Un reino donde no entra cualquiera, donde el acceso es un privilegio, no un derecho, donde el tiempo tiene precio, donde el amor no se ruega, donde la bondad se ofrece solo a quien sabe valorarla, no a quien la exige. Porque quien no pone precio a lo que ofrece, termina regalando lo que no se puede reponer. Lo que nadie te dijo, y tal vez ni tú quieres aceptar, es que vivir tratando de ser el bueno para todos es la ruta más rápida para perderte de ti mismo. Primero entregas tu energía, luego tu tiempo, después tu dignidad. Y ni te das cuenta. Empiezas a ceder, a adaptarte, a tragarte las palabras, hasta que un día te miras al espejo y ya no sabes quién eres. Lo que parece bondad muchas veces es solo miedo. Miedo al rechazo, miedo a no ser elegido, miedo a quedarte solo. Y justo ahí, donde tú bajas la guardia, otros cruzan la línea. La psicología lo confirma. Las personas que no saben decir no tienden a sufrir de ansiedad, agotamiento emocional y resentimiento silencioso. Porque decir sí a todos es, en el fondo, decirte no a ti. Y ese no te va matando poco a poco. Te tragas lo que sientes, te callas lo que piensas, soportas lo que no deberías, y todo para no incomodar. Pero el precio es alto, pierdes el respeto por ti mismo. Y cuando eso pasa, el mundo lo nota, porque nadie respeta a quien se traiciona para encajar. Maquiavelo no escribía para los crueles, escribía para los ingenuos, para los que creen que ser buenos basta. Él sabía que la bondad sin estrategia se convierte en debilidad, que quien no pone límites termina siendo utilizado. Por eso dijo lo que dijo: es mejor ser temido que amado,
si no puedes ser ambas cosas. Y no hablaba de infundir terror, hablaba de tener una presencia tan firme que nadie se atreva a jugar contigo. Porque el respeto, ese sí es real, permanece, incluso cuando tú no estás. Y aquí va algo que pocos aceptan. Si no estás dispuesto a decepcionar a otros, vas a terminar decepcionándote a ti. Y eso, aunque lo disfracen de bondad, es una forma lenta de suicidio emocional. Cada vez que callas lo que deberías decir, cada vez que aguantas lo que deberías soltar, te vas apagando, hasta que un día colapsas, y ya no por lo que te hicieron, sino por todo lo que tú permitiste. Por eso marcar límites no es ser egoísta, es ser consciente. Es entender que no naciste para que todos te quieran, naciste para vivir con integridad. La buena noticia es que puedes cambiar todo desde hoy. Puedes reconstruir tu espacio, redefinir tu valor y decidir que tu tiempo, tu presencia y tu energía no son para cualquiera. No se trata de volverte frío, se trata de volverte selectivo. No de cerrar tu corazón, sino de elevar tus estándares. Porque cuando tú entiendes lo que vales, ya nadie puede venir a ponerte en descuento. El respeto no se exige, se proyecta. Y cuando proyectas el tuyo con fuerza, el mundo responde distinto, te lo prometo. Una de las verdades más poderosas que nadie te enseña es esta. El silencio bien usado es una herramienta de poder. No todo lo que piensas necesita ser dicho. No toda emoción necesita ser explicada. Y no toda presencia necesita ser constante. Vivimos en un mundo donde todos gritan para ser vistos, pero olvidan que lo valioso nunca es lo más ruidoso, sino lo más escaso. Cuando tú aprendes a guardar silencio, no por miedo, sino por estrategia, los demás comienzan a escucharte diferente, porque el que habla todo el tiempo se vuelve predecible, pero el que sabe cuándo callar, impone. ¿Has fijado cómo los que menos dan son los que más valor proyectan? No es casualidad. Es que manejan su energía como un bien limitado. No se ofrecen a cualquiera, no regalan atención, no se explican todo el tiempo. Y por eso, cuando hablan, se les escucha. Cuando están, se les respeta. No porque se crean superiores, sino porque su presencia es tan cuidada que nadie la toma a la ligera. Esa es la ley de la escasez emocional. Lo fácil se consume, lo escaso se contempla. ¿Y tú qué estás proyectando? ¿Lujo emocional o disponibilidad gratuita? Muchos confunden amor con entrega ciega, pero el verdadero amor propio comienza cuando eliges con quién compartes lo que eres. Y esto incluye tu tiempo, tus palabras, tu apoyo, tu cuerpo y tu lealtad. Cada uno de esos elementos tiene valor. Y si los entregas sin filtro, terminas vacío. Porque este juego no lo gana el que más da, lo gana el que sabe a quién dar, cuánto dar y cuándo parar. Dar sin reciprocidad no es nobleza, es desgaste. El generoso sin criterio se convierte en mártir. Y el mártir emocional termina roto. Y ojo, esto no significa dejar de ayudar. Significa dejar de regalarte a quienes no tienen la capacidad ni la intención de devolverte lo que mereces. Es fácil caer en la trampa del dar sin esperar nada a cambio. Pero eso solo aplica cuando no estás sacrificando tu paz, tu energía, ni tu dignidad. Cuando das desde el amor propio, eliges dar, no te obligas a dar, y ahí es donde el respeto empieza a nacer, porque nadie respeta lo que siempre está disponible. Todos respetan lo que podría irse en cualquier momento. Así que si quieres recuperar tu poder, empieza administrando tu presencia como si fuera oro. Tu tiempo ya no es para todos, tu atención no se regala, tu escucha no es automática, porque todo lo que tú entregas tiene un precio, y quien no esté dispuesto a valorarlo no merece tener acceso a ti. Eso no te hace cruel, te hace consciente.
Y esa conciencia, amigo, es lo que el mundo llama fuerza interior. Y aquí viene una de las claves más poderosas que vas a escuchar en tu vida. Si no sabes alejarte, nunca aprenderás a ser respetado. El respeto no nace del esfuerzo constante por agradar, sino de la capacidad de retirarte sin hacer drama. ¿Sabes por qué tanta gente se siente con derechos sobre ti? Porque nunca has cerrado la puerta, porque siempre estás ahí, aunque duela, aunque te ignoren, aunque no valoren tu presencia. Pero el que sabe irse a tiempo, el que se retira sin gritar, sin explicar, sin rogar, ese deja una huella, porque se convierte en ausencia que pesa, silencio que incomoda, en eco que resuena. A veces, la única forma de volver a ti es desaparecer del mundo que te estaba consumiendo. No como castigo, no para manipular, sino para reconstruirte, para recuperar tu centro, porque hay algo que nadie te enseña. No puedes sanar en el mismo lugar donde te rompiste. Si te quedas donde fuiste usado, serás recordado solo como alguien disponible. Pero si te vas, si marcas tu distancia, si vuelves a ti con dignidad, entonces te vuelves inolvidable. Porque el que se valora transforma la percepción que los demás tienen de él. Y sí, tal vez al principio te llamen egoísta, tal vez digan que cambiaste, que ya no eres el mismo de antes. ¿Y sabes qué? Ojalá sea cierto. Ojalá ya no seas el que se tragaba las lágrimas con tal de no incomodar, el que callaba verdades por miedo al rechazo, el que entregaba amor donde no había reciprocidad. Cambiar no es traicionarte. Cambiar es volver a ti. Es dejar de ser funcional para todos y empezar a ser coherente contigo mismo. Porque quien vive en función de los demás termina convertido en sombra. Y tú naciste para ser presencia. Esto no se trata de endurecer tu corazón. Se trata de blindar tu alma, de cuidar tu energía como cuidas tu casa, cerrando las puertas a quien no sabe entrar. No todo el mundo merece tu acceso. No todos pueden sostener tu profundidad. Y tú no tienes que encogerte para caber en lugares que ya no están a tu altura. La culpa no es tuya por ser mucho. La culpa es de quien solo sabe relacionarse con lo superficial. Y si tu luz incomoda, no la apagues. Aléjate de quien aún no aprendió a mirarla sin intentar apagarla. A partir de ahora, tu nueva versión no pide disculpas por existir. No se justifica por poner límites. No se adapta para no molestar. Esta versión de ti ya no se entrega sin filtro. Esta versión no se rinde ante la necesidad de aprobación, porque ha entendido algo esencial. No viniste a ser útil para los demás. Viniste a realizarte, a construirte, a levantarte como alguien que ya no necesita mendigar respeto, porque ahora lo proyectas, porque ahora lo impones, con tu forma de estar, con tu mirada firme, con tu silencio estratégico y con la contundencia de quien ya se eligió a sí mismo. Hay algo que cambia para siempre el día en que dejas de buscar ser entendido. Comprendes que quien necesita explicación constante no quiere conexión, quiere control. Así que dejas de defender tu versión, de justificar tus límites, de explicar por qué dijiste que no. Y en ese silencio nace una nueva fuerza dentro de ti. Ya no reaccionas por miedo, ya no respondes por ansiedad. Aprendes a observar sin quedarte atrapado. Aprendes a esperar sin desesperarte. Aprendes a hablar solo cuando vale la pena. Y si no, simplemente te retiras. Ese control emocional, amigo, es lo que distingue a un alma libre de una mente dependiente. La mayoría grita porque no ha aprendido a sostenerse en su propia presencia. Pero tú no. Tú ya no estás aquí para convencer, ni para agradar, ni para llenar huecos ajenos con tu energía. Estás aquí para ser un eje, un punto de estabilidad
en un mundo que se tambalea. Y lo más impresionante es que no necesitas decirlo. Se siente, se percibe. Es esa energía que se respira cuando entras en un lugar. Es esa mirada que no esquiva, esa postura que no se encoge, ese silencio que incomoda a los que viven del ruido. Eso es presencia. Y la presencia real, firme y silenciosa, es el lenguaje más temido por los que quieren controlarte. Nadie puede manipular a quien no reacciona. Nadie puede dominar a quien no teme retirarse. Nadie puede jugar con quien ya no está disponible emocionalmente para cualquier juego. Y no porque seas insensible, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte. Porque aprendiste que estar para todos es estar para nadie, y que la única lealtad que no puedes romper nunca más es la que tienes contigo. Así que si eso te convierte en difícil, en raro, en encerrado, bienvenido. Porque lo raro en este mundo es alguien que se respeta, y en ese respeto construyes tu nuevo territorio. No uno de poder vacío, sino uno de autoridad interior. Porque el verdadero poder nunca ha sido gritar más fuerte. Ha sido sostener tu verdad en silencio. Ha sido caminar firme mientras todos corren. Ha sido actuar sin necesidad de venganza, sin necesidad de aplauso, sin necesidad de explicaciones. Maquiavelo lo entendió con precisión. El respeto que importa es el que se impone con presencia, no el que se suplica con palabras. Y tú estás empezando a convertirte en ese tipo de persona. Una que no puede ser ignorada, aunque nunca alce la voz. Porque cuando tú ya no buscas ser aceptado, el mundo entero empieza a verte diferente. Ya no estás en modo servir, estás en modo existir con firmeza. Ya no estás mendigando pertenecer, estás diseñando tu propio espacio. Y eso, aunque incomode a muchos, atrae a los que realmente están en tu frecuencia, porque solo quien ya se eligió a sí mismo puede ser elegido de verdad por los demás. Lo demás es dependencia, lo demás es necesidad, pero tú estás dejando eso atrás. Lo que viene ahora es tu era de autonomía. Llegará un momento, si no es que ya llegó, en el que te vas a hartar, no de los demás, de ti mismo, de la versión tuya que todo lo aguanta, que todo lo explica, que todo lo entrega sin medida. Vas a mirar atrás y te vas a preguntar, ¿quién era yo cuando aceptaba todo eso? ¿Quién era yo cuando pensaba que amor era sacrificio, que respeto se ganaba con servicio, que lealtad era olvidarse de uno mismo? Esa versión tuya ya está muriendo, y no porque sea débil, sino porque ya no encaja en la vida que estás por construir. Lo que antes parecía nobleza, hoy sabes que era trauma, vestido de bondad, y en ese punto de quiebre no nace una versión vengativa, nace una versión consciente, una versión que no necesita castigar a nadie, solo retirarse en paz, porque entiendes que tu energía ya no se ofrece como limosna, sino como regalo reservado, y quien no sabe agradecer ya no tiene acceso, no porque lo bloquees, sino porque desapareces, como desaparece el sol cuando ya no quiere iluminar lo que no florece. Ya no estás en modo salvar, estás en modo proteger, no desde el miedo, sino desde el amor propio. Desde fuera te verán más callado, más selectivo, más frío, pero tú sabes que no es frialdad, es claridad. Ya no estás en guerra con nadie, pero tampoco en deuda con todos. Aprendiste que no puedes controlar cómo te ven, pero sí puedes controlar cómo te tratas. Y eso lo cambia todo, porque cuando dejas de dar explicaciones, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de perseguir, algo dentro de ti se alinea. Es como si por fin tu alma respirara, como si tu cuerpo, tu mente y tu esencia dejaran de pelear entre sí. Y ahí, justo ahí, empieza tu renacimiento. Lo que viene después es un proceso silencioso, casi invisible. Empiezas a elegir mejor, a decir menos,
a observar más, a confiar en tu intuición, a valorar tu soledad, porque entendiste que estar solo no es estar vacío, es estar limpio, sin ruido, sin máscara, sin el peso de sostener relaciones que ya no te reflejan. Y cuando logras sostener ese vacío sin correr a llenarlo, te transformas. Te conviertes en ese tipo de persona que no necesita convencer, porque ya se convirtió en su propio argumento. Y lo más bello de todo es que no estás intentando ser mejor que nadie. Solo estás intentando serte fiel, porque sabes que tu historia no es para todos, que tu forma de ver el mundo va a incomodar a muchos, que tu silencio será malinterpretado, que tu ausencia será juzgada, pero ya no te importa, porque entendiste que el respeto que importa no es el de afuera, es el que tú te das cuando eliges no traicionarte más. Y ese tipo de respeto no se grita, no se presume, no se impone, se proyecta, se vive, se sostiene en silencio, pero con el alma en paz. Entonces llega ese instante. No hay música de fondo, ni testigos, ni aplausos. Solo tú contigo. Y ahí entiendes que todo este tiempo no estabas perdiendo a los demás. Te estabas recuperando a ti. No era soledad, era limpieza. No era rechazo, era redirección. Todo lo que dolió, todo lo que se rompió, todo lo que tuviste que soltar, era necesario para que por fin pudieras verte sin distorsión. Porque a veces el alma no despierta con amor, despierta con pérdida. Y cuando se despierta, ya no, vuelve a dormirse. No necesitas vengarte, no necesitas explicar tu evolución. Quien no te valoró, ya perdió el derecho a verte crecer, no por rencor, sino por coherencia. Porque tú no viniste a esta vida a rogar por aceptación. Viniste a dejar una marca, no una marca de gritos ni de escándalos, una marca de silencio, de presencia, de integridad. Esa huella que solo dejan las personas que se reconstruyen en privado y después caminan en público sin necesidad de justificarse, porque su andar, por sí solo, ya dice todo. Ahora entiendes que tu valor no se mide por cuántas veces estuviste para todos, sino por cuántas veces elegiste estar para ti, que tu dignidad no está en cuántos te aman, sino en cuántas veces decidiste no traicionar tu propia voz para mantener amores mediocres, y que tu poder real no depende de cuánta gente te admire, sino de cuán firme te mantienes cuando nadie te aplaude. Eso es fuerza, eso es madurez, eso es tener el alma en su sitio. Así que si estás cruzando ese umbral, no te detengas, no te conformes con volver a ser quien eras. No viniste aquí para ser el de antes, viniste a convertirte en alguien que nunca más necesite permiso para existir, alguien que no vive desde el deber, sino desde la elección, desde el amor propio, desde la estrategia, desde la calma de quien ya no tiene nada que demostrar, pero tiene todo por construir. Y lo más hermoso de todo es esto: el mundo podrá seguir subestimando a los que aman en silencio, a los que se reconstruyen sin ruido, a los que desaparecen para sanar. Pero llegará el día en que no podrán ignorarlos, porque su sola existencia se convertirá en una revolución. No con gritos, no con violencia, sino con una sola mirada firme que diga: aquí estoy. Ya no para ser amado, sino para ser respetado. Pensando en eso, estoy seguro de que vas a amar el próximo video, así que suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y no te pierdas nada. Te espero allá. Está lleno de descubrimientos como este, y te garantizo que, en tan solo 5 segundos, podrías encontrar revelaciones que transformen por completo tu forma de vivir. Y antes de cerrar, quiero de verdad leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué sentiste al escuchar todo esto? ¿Cómo has estado buscando tu paz interior últimamente?
Tu voz es demasiado valiosa para mí y estoy muy emocionado por leer tus reflexiones. Sigamos juntos en esta jornada de autodescubrimiento, porque apenas está comenzando. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces.